Ya. Robert Ennis, en 1985, define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir qué creer o hacer. Además señala que todo buen pensador crítico debe poseer tres grandes disposiciones: cuidar que las creencias sean ciertas y las decisiones estén justificadas, representar una posición o punto de vista honestamente, cuidar la dignidad y el valor de las personas. Harvey Siegel, en 1988, menciona dos elementos que definen el pensamiento crítico: la racionalidad o razón y las disposiciones que residen en los principios. Según él, el pensar crítico se refiere a la habilidad de evaluar razones y de evaluarlas con base en las convicciones propias, sustentando así los juicios personales y las acciones. Matthew Lipman establece que el pensamiento crítico es el pensamiento que facilita la realización de buenos juicios, confiando en y por medio de criterios. Es autocorrectivo y sensible al contexto. John Mapek, en 1992, definió el pensamiento crítico como la propensión y habilidad a comprometerse en una actividad con un reflectivo escepticismo. Pone de manifiesto dos aspectos importantes en este tipo de pensar: disposiciones y habilidades. Richard Poole, en 1993, creó un modelo para aprender sobre el pensamiento crítico. Su modelo es más fácil de estudiar, más fácil de practicar y más fácil de enseñar. En su modelo hay 8 modelos de razonamiento: finalidad, información, pregunta, concepto, deducción, suposición, puntos de vista e implicaciones. Planteó la necesidad de plantar al pensamiento crítico en el núcleo de las reformas educativas. Paulo Freire, en 1996, señala que el ejercicio del poder paternalista y vertical se encuentra estrechamente ligado a las relaciones sociales y culturales de dominación colonial opresor-oprimido. En este sentido, su mirada crítica de la realidad, sus escritos y toda su praxis muestran que las determinaciones de poder que se presentan claramente en la relación educativa no son unilineales ni unidireccionales, sino heterogéneas, discontinuas, conflictivas, y que detrás de ellas están permanentemente presentes la marca de la condición colonial, el lado oscuro de la modernidad. Además, Freire define la concienciación como el proceso mediante el cual los seres humanos participan críticamente en un acto transformador, y defiende la necesidad tanto del contexto teórico como de la inserción en el contexto concreto, la realidad social que ha de ser transformada. Cito: no puede haber contexto teórico si no es en una unidad dialéctica con el contexto concreto. En este contexto en el que están los hechos, nos encontramos también nosotros mismos. Hablar de contexto teórico es expresar la búsqueda afanosa de la razón de ser de los hechos. Freire, Cuadernos de Pedagogía, 1984, página 42. El trabajo social como acción social enraizada en las clases subalternas tiene el deber moral no sólo de reconocer estos procesos como fuente inagotable de saberes y haceres, sino también de incorporarlos en la reflexión y la formación académica. Asistimos a un momento histórico que nos invita a repensar y reconstruir la praxis del trabajo social, resignificando la crítica como un sustento filosófico para la creación de nuevos sentidos y nuevos saberes. Los diferentes actores que han vuelto a emerger en las luchas por la dignidad de los oprimidos están demostrando que la utopía de liberación y la dignificación de los humildes son posibles, por medio de procesos democráticos y concientizadores que las injusticias y la exclusión social pueden enfrentar con organización y participación popular. Hola, buenas tardes, mi nombre es Dambina Agurto. Nos encontramos con los profesionales en formación Leandro Garrido, Pamela Concha y Karen Millar, con los cuales discutiremos en este foro de conversación, con el objetivo de plantear la recuperación de las prácticas profesionales en torno al pensamiento crítico en el proceso de formación del trabajador social, en el cual entregue una mirada y un aporte desde la formación profesional. Bueno, como ya les decía, los objetivos respecto a este foro de conversación es atender a la necesidad de poner en debate la noción de una mirada de pensamiento crítico, en el sentido de pensamiento problematizador, generador de interrogantes, de nuevas miradas y perspectivas sobre nuestros tiempos actuales y nuestros contextos de práctica profesional, ¿ya? En el cual proponemos un debate a realizar con el aporte de una formación para los futuros profesionales,
presentando un enfoque desde las prácticas, centrado en la recuperación de la perspectiva de los estudiantes, en la problematización y visibilización de sus fundamentos teóricos y metodológicos. Por lo cual, quiero que respondan a la primera interrogante. ¿Qué entienden por pensamiento crítico en la investigación histórico-disciplinar en trabajo social? ¿Y qué significa ser hoy un profesional crítico? Bueno, en relación a la reflexión de prácticas sociales y pensamiento crítico, me parece central, ya que últimamente en las ciencias sociales el uso de conceptos se ha expandido, vulgarizado y también se ha reducido, ya que cualquier crítica es vista como una descalificación a los autores o a ciertos determinados grupos en relación al pensamiento crítico, puesto que se piensa que la participación y ética transformadora es algo así como son personas revolucionarias que básicamente con ausencia teórica y práctica en relación a su actuar profesional. Este dualismo totalizador que menciona Teresa Matus, que a continuación voy a citar, dice lo siguiente, comillas, el no tener una mirada matizada y compleja del pasado ha posibilitado, entre otras cosas, la permanencia y la aceptación de visiones en forma estigmatizadoras que contribuyen al olvido y desconocimiento. Esto es relevante puesto que es lo que mencionaba anteriormente, ya que se estigmatiza a las personas con un pensamiento crítico y se les trata básicamente de personas revolucionarias sin un sustento teórico en relación a sus prácticas profesionales. Para responder a tu pregunta de cómo sería un profesional crítico en la actualidad, es que yo lo he caracterizado. Y según esto nos dice que el profesional debiera de ubicar en un contexto socioeconómico, histórico, político, cultural, intelectual y académico, en la cual se esfuerza a comprender su significado en cuanto al contenido y la relevancia en el momento histórico de su surgimiento. También identifica y analiza los problemas teóricos interrogantes latentes. Sabe formular preguntas, interrogantes y problemas, porque todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, como nos señala Bachelard. Desempeña la lógica y argumentos del autor. Para un profesional crítico es muy importante indagar e investigar la ideología de los autores a los cuales él investiga, centrándose en los autores que lo influyeron en su trayectoria profesional. Valora la inteligencia, los avances o aportes del campo disciplinario, aunque no concuerde con ellos. No confunde la teoría con la ideología. No repite lo que otros autores escriben sin contrastar sus argumentos. No cae en reducciones. No da respuestas mecánicas. No se basa en opiniones, sino en fundamentos. Frente a los posicionamientos dogmáticos, propone un enfoque problematizador, complejo y abierto a los cuestionamientos, en lugar de aferrarse a las respuestas prefabricadas. Es por esto que en la práctica que se ha realizado o que hemos realizado, podemos evidenciar que no existen profesionales críticos, puesto que sigue el dominio del sistema y se encuadra en lo que ya está preestablecido. Muchas gracias. Leandro, ¿quiere realizar un aporte en cuanto Sí, en relación a las prácticas profesionales, anteriormente yo estuve en un establecimiento educacional
Y como decía Pamela, la mayoría de las veces cuando los programas llegan del gobierno hacia las instituciones, mayormente nos las acatan rápidamente, no se hace una discusión previa acerca del programa, se ejecuta prácticamente sin cuestionarse. Y el profesional básicamente asume y deja controlar, se deja controlar por el poder en relación a lo que ellos digan. Entonces no hay un cuestionamiento y una reflexión en relación a esto. Es por esto que es relevante lo que mencionaba Pamela. Claro, en resumen, existen trabajadores sociales que se enmarquen en el pensamiento crítico, pero no muchas veces no se da con frecuencia. Por eso nuestra inquietud es que esto sea parte de la formación del profesional, en el cual pueda adoptar las características de un pensador crítico y apoye a un futuro profesional. Para continuar con el debate de conversación, realizaremos otra pregunta a una de nuestras integrantes dentro del proceso de formación profesional de la carrera de trabajo social. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué implicancias crees tú que tienen las prácticas profesionales críticas en torno a las necesidades concretas de la población? Yo creo que el profesional crítico debe orientar a procesos de emancipación social y a la contribución de una sociedad democrática e igualitaria, y por lo tanto participativa para los actores que están involucrados. Como señala el autor Luis Viveros, el pensamiento crítico latinoamericano contribuye a nutrir la reflexión y la acción, orientando a los profesionales a generar un nivel de conciencia crítica que lleve a espacios de discusión, teoría práctica, debido a que actualmente existe una sobrevaloración del quehacer práctico por sobre el sustento teórico. Por lo tanto, no hay un respaldo de la acción del profesional. Es un quehacer, pero sin un sustento. Y al haber la conexión teoría-práctica, existe como ese nutrirse de la propia disciplina, porque el trabajo social toma sustentos teóricos de otras disciplinas y lo adapta para su propia realidad. Entonces, el trabajador social crítico toma el contexto y en base a eso puede realizar acciones respaldadas con sus propios fundamentos teóricos. Muchas gracias. Mencionando sobre el mismo tema, también se cree que dentro de las estrategias teóricos-metodológicas falta en el campo de la investigación que los profesionales puedan materializar su vivencia, puedan a través de un libro aportar conocimiento a través de la experiencia a los futuros profesionales de la formación. Sí, por supuesto. Claro, en relación a lo que tú dices, el trabajo social tuvo como un periodo de oscurantismo, por decirlo de alguna manera, donde nadie escribió nada y todo lo que el trabajador social hacía lo escribían otras disciplinas. Por lo tanto, es como que hay un vacío científico en ese sentido, y yo creo que estamos al debe en escribir en la producción de conocimiento de nuestra propia disciplina, de escribir por y para el trabajo social. Claro, porque la denominación del pensamiento crítico en América Latina surge específicamente entre los años 80 y 90, donde toma vida el concepto de crítica y se plantea en torno al pensamiento marxista a raíz de lo vivido en Europa, ¿ya? Por un lado, con un pensamiento único, a través de una investigación sociohistórica. Bueno, a modo de finalización, ¿tienen algún aporte más? Sí, yo quiero comentar lo que nos expone Paulo Freire frente a la praxis. Nos dice que es una reflexión práctica de la libertad. Por ejemplo, la educación liberadora no es compatible con la dominación. Ocupa un método de la libertad. A su vez, la superación liberadora de la conciencia humana ocupa un método a través del humanismo pedagógico. A mí también me gustaría mencionar las relaciones asimétricas dentro del trabajo del profesional como trabajador social, puesto que la mayoría de las veces el profesional ve de forma asimétrica al usuario o cliente con el que esté trabajando. Esto se puede ver como en la práctica profesional que realicé anteriormente, cuando en los diferentes talleres
puesto que los profesionales la mayoría de las veces depositaban los conocimientos en los estudiantes sobre lo que se conversaba, dejando de lado sus opiniones. Esto se relaciona con lo que decía Pablo Freire y además lo que mencionaba Pamela, las relaciones asimétricas, y que es importante que el profesional que en un trabajo conjunto con las personas que trabajan realice un trabajo horizontal junto a las personas, que sea un conocimiento recíproco, que sea que se acojan en el fondo los intereses y las opiniones de las personas. básicamente, sí. Claro. Bueno, muchas gracias. A modo de síntesis ya de este debate de conversación, queremos señalar que esperamos que se origine en los profesionales en formación de la carrera de trabajo social la pasión por un oficio a partir de una convicción hacia el aporte a la disciplina, en el cual se pueda construir una sociedad más justa, más libre y más democrática, tanto en el mundo académico como en el mundo político, en el cual se pueda luchar contra la discriminación, la corrupción, el trabajo infantil y la explotación laboral, entre otros muchos malestares sociales. Muchas gracias.